que no estaban previstas en mi exposición, pero quiero comentarlas. Y las puedo comentar en el mérito, en el marco que me da el hecho de ser testigo de excepción de hechos que ustedes probablemente nunca vivieron, nunca conocieron. Yo he tenido la participación en un proceso en el Perú, en el cual hemos tenido una etapa, varias etapas distintas. Yo comencé mi vida, como ustedes, mi vida universitaria, en el marco de la revolución militar de Velasco Alvarado, que cambió las reglas del país de una manera importante, se aplicaron políticas, se diseñó un nuevo país, un nuevo gobierno, etcétera, etcétera. Y esto planteó cambios sustanciales, cambios de desafíos. Y este es el primer cambio que se suscita hacia el Perú, porque obviamente en ese momento histórico del país, en los años 70, principios de los años 70, los jóvenes tenían una posición muy definida, muy gravitante dentro del país, y entonces por primera vez he sido testigo de que las Fuerzas Armadas invadieron las universidades para capturar a los jóvenes, a los revoltosos, como llamaban ellos, y meterlos presos, ¿no? Hubo mucha gente que fue internada en el Potao, en este cuartel militar en el Rímac y otros sitios por el estilo, ¿no? Y sin embargo, se siguió trabajando, los jóvenes siguieron tratando de hacer presencia, pero algo que caracterizaba en este momento es que se hacía mucha vida política en las universidades. Entonces se empezó a decir que la vida política lo que generaba era esta actitud subversiva de los jóvenes y que había que eliminarla, ¿no? Entonces se luchó contra los logros que habían tenido los jóvenes, el tercio estudiantil y una serie de logros, ¿no? Después de este periodo de 10 años donde se hicieron importantes reformas, no voy a juzgar la calidad de las reformas, pero sí decir que estas reformas tuvieron mucha incidencia dentro del país. Quizás sí debemos, siempre digo yo, de que no hay gobierno malo ni gobierno totalmente bueno. Todos tienen algo bueno y todos algo malo. Yo no sé si el plan de la dictadura militar era bueno, pero a diferencia de los últimos 10, 20 o 30 años de gobierno, por lo menos había un plan, habían direcciones, habían políticas a donde se quería llevar el país. Hoy día no tenemos nada, estamos flotando en el espacio y flotando bien gracias a que tenemos mucha riqueza porque el país está produciendo mucha economía. Estamos huérfanos de políticas, huérfanos de dirección. Luego vino una primavera democrática donde tuvimos el gobierno de Belaúnde, el gobierno de García y donde se desarrolló la acción subversiva, el terrorismo. El terrorismo como respuesta, equivocada en mi opinión, pero frente a conflictos sociales, a inequidades, a marginalidades, a exclusión y gente que estaba convencida de que la lucha armada era la respuesta. Y entonces esto generó un clima en el país. Hemos pasado épocas muy complicadas, con mucho temor. Ahorita lo vamos. Estoy haciendo un previo antes de empezar con el tema, ¿no? Y esta época del terrorismo fue creciendo, fue aumentando. Hemos tenido etapas muy duras. Yo mismo he tenido momentos en que he temido por mi vida fuertemente. Inclusive tuve no sé si la buena o la mala suerte, de en Colombia ser capturado por la guerrilla. Y decía, en mi país no me ha pasado, pero me pasa en otro país, felizmente que sin consecuencia, por eso que puedo estar acá. Luego volvimos otra vez a otra dictadura, la dictadura de Fujimori. Y nuevamente se volvió a intervenir en las universidades, se volvió a limitar y se volvió a castrar la formación política de los jóvenes en las universidades. Hoy día los jóvenes ya no tienen interés ni formación. Por lo menos no hay un interés manifiesto de la mayoría de los jóvenes en la política, porque además la política se ha corrompido, se ha vuelto sucia, degradante, denigrante. Entonces nadie quiere ser parte de esta cochinada que es la política hoy día, ¿no? Y eso, los jóvenes más que nadie, ¿no? Y entonces hoy día vemos que en el mundo político de hoy los jóvenes casi están ausentes. Sin embargo, han tenido participaciones importantes. A finales del gobierno de Fujimori y dominado por el CNI, los jóvenes hicieron una manifestación y se expresaron contra el tema de que habían anulado el referéndum y lograron, digamos, pararle los machos a Fujimori y Montesinos. Después volvieron a desaparecer un poco de la escena hasta que con el tema de la repartija
volvieron a decir los jóvenes presente. Y últimamente con la ley Pulpín. De manera que empiezo a sentir con emoción, con alegría, de que los jóvenes están tomando otra vez su rol dentro del país, ¿no? Bien, quería decirles un poco antes de empezar mi posición. Había pensado exponer, preguntándoles si ustedes saben quién es el maestro Kong. ¿Alguno sabe quién es el maestro Kong? Ustedes dirán, pues, ¿quién diablo será el maestro Kong? ¿No? Bueno, en chino, maestro se dice Futse o Futsi. Entonces, Confutse o Confutsi es el maestro Kong. Y el maestro Kong, siguiente por favor, es Confucio. Entonces, Confutsi es Confucio. Y Confucio no es, pues, siguiente por favor, no es el inventor del caos, ese chino japonés, como dijo Miss Panamá en un concurso de belleza, que inventó la confusión universal, ¿no? Confucio es un filósofo chino, el más importante, 500 años antes de Cristo, que diseñó y le propuso al mundo chino el confucianismo, que es una doctrina basada fundamentalmente en valores, siguiente por favor, y que uno de sus valores, Confucio siempre decía, a mí no me cuentes quién lo hizo, cuándo lo hizo, dónde lo hizo, cuéntame por qué lo hizo. Y esto es lo que nosotros debemos preguntarles, el preguntarme de todo por qué es mi regla de vida y lo que me guía. Y entonces yo les digo a ustedes, ¿por qué están acá? ¿Por qué quieren participar en política? Entonces pregúntense, ustedes tienen las respuestas. Pero una de las cosas que también quiero rescatar de Confucio es que él le dio al pueblo chino una estructura basada en valores. La moral, en primer lugar, el tema de la familia. Allá la propiedad, aún dentro de los sistemas políticos de China, la propiedad es legal, solamente que no es individual, es familiar. Y donde la familia es responsable de los viejos. Lo que me da esperanza de que en mi vejez me van a cuidar. Pero allá los jóvenes son responsables de la salud y el bienestar de los ancianos. Y los ancianos les dan su sabiduría, les dan su experiencia a cambio de eso. Se basan en las tradiciones y en el servicio público. El ser parte del servicio público es un privilegio. Acá dicen, ¿dónde trabajas? En el Estado, así, en voz baja, con vergüenza, ¿no? No, allá es un honor, es un privilegio ser un empleado público. Siguiente, por favor. Y entonces, el confucianismo le ha dado pues una doctrina, y hoy día, después de un pequeño cambio de 100 años, aproximadamente un siglo del maoísmo, otra vez han vuelto a ser chinos y otra vez han despegado y otra vez están allá en el mundo. No digo que el maoísmo sea malo, pero no era chino. El maoísmo era una doctrina como cualquier otra. Pero hoy día los chinos otra vez son chinos y están liderando el desarrollo del mundo. Y en el 2050 van a ser la primera potencia del mundo. Así que esa es la razón por la cual he mencionado China, porque China es un ejemplo de un país con tradiciones y con políticas de desarrollo, que es lo que nos falta a nosotros. Como lo ha dicho Anthony, lo ha dicho también Donny, CONAJU en algún momento fue el Consejo Nacional de Juventudes. Tuvimos el privilegio, el honor de apoyar el desarrollo de CONAJU, hemos hecho una serie de eventos, gracias al financiamiento que nos dio en distintas oportunidades, nos brinda la Fundación Konrad Adenauer de Alemania, que es la que nos patrocina desde hace 31 años, y que nos permitió hacer algunas actividades para desarrollar el trabajo de los jóvenes. Sin embargo, como bien ha explicado con todo detalle Donny, la CONAJU se convirtió en la Secretaría de Juventudes. Y no fue... Estos jóvenes son muy cautos, son muy respetuosos. Y yo considero que esto es una sinvergüencería de Alan García. No es un error, no es una sinvergüencería para quitarle el poder a los jóvenes, como lo hizo Fujimori, como lo hizo Velasco, como lo hicieron tantas personas. Porque al absorberlo y convertirlo con un tecnicismo, quitarlo del mapa, los quitaron del escenario realmente a ustedes, ¿no? Y lo mismo pasó con el Consejo Nacional de Descentralización, que también lo hizo García, lo convirtió en una secretaría. Había un mecanismo donde los alcaldes, los líderes de provincias podían participar y decir, acá estamos y estas son nuestras opiniones. Dice, no, en provincia no hay capacidades. Los alcaldes son unos sinvergüenzas, son unos rateros, los presidentes regionales. Hay que centralizar el país. No, lo que están centralizando es la corrupción, señores. ¿Por qué? Porque están creando mecanismos como el FONIPRED y tantos otros donde se están repitiendo los mismos actos de corrupción de que tanto critican.
Entonces no se está centralizando por la honestidad ni por nada, simplemente porque hemos perdido los valores de nuestra sociedad. Y hoy día, ustedes habrán escuchado, no importa que robe con tal de que haga obras. Lo peor de todo es que eso se lo ha comprado la sociedad. Yo le pregunto a un taxista, ¿quién es el mejor alcalde de los últimos tiempos? Flores Dioses, hoy día presidente regional. Bueno, ¿y ha hecho muchas obras? Sí, muchas obras. ¿Y ha sido honesto? ¿Qué va a decir? El que más ha robado, pues el que más obras ha hecho. En Moquegua, he robado en carretilla, pero he compartido. Y son reelectas estas personas, ¿cómo es posible? Ese es el mundo que ustedes están rechazando al no querer participar en política. Pero desde fuera no van a cambiar el mundo, tienen que meterse dentro de la política para poder cambiar las reglas del juego. Seguimos, por favor. Algunos datos del Perú rápidamente. Perú está entre los 10 países que más crecieron en la primera década de este siglo. Es un país con un promedio de población de 26 años. Europa tiene un promedio de 46 años. Europa tiene una tasa de crecimiento, en los países de Europa, Alemania, por ejemplo, 1.8. Para que una población se mantenga sin crecer ni achicarse, necesita 2.2 como mínimo. Hoy día Berlín tiene 1 millón de turcos. Y los alemanes que dicen, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? O sea, se han resignado a envejecer y a desaparecer como pueblo, como sociedad, y entonces otras sociedades están ocupando estos sitios. Entonces, el hecho de que tengamos, y ya lo han explicado de alguna manera, gente joven, que estamos en un país joven, nos da la oportunidad enorme, siguiente por favor, de tener lo que se llama el bono demográfico, ¿no? Que es una situación temporal que se da pocas veces en la historia de los pueblos y que hoy día la tenemos. Sin embargo, en la última lámina que mostró Donny sobre cómo la pirámide etaria, ancha en la base, ya se empieza, proyectada al 2021, se empieza a achicar. Va a haber menos jóvenes y más viejos. Entonces, no sé si se han fijado que tiene un poquito más ancha actualmente y la siguiente que está con líneas es un poquito más delgada y más ancha arriba. Nos estamos envejeciendo. ¿Y qué? Estamos perdiendo el beneficio de haber sido el país que más ha crecido y no hemos tenido políticas ni hemos hecho nada. Tenemos la mayor diversidad de pisos ecológicos. Siguiente, por favor. Somos una de las despensas más importantes de agua dulce del país, entre otros beneficios. La tercera guerra mundial, señores, no va a ser por el petróleo ni por estas cosas, va a ser por el agua. Y ahora ya no somos candidatos, ya somos miembros de la Organización para la Cooperación para el Desarrollo Económico, la OCDE. Estamos ahora entre los países más desarrollados del mundo y tenemos pues unos niveles de pobreza en el resto del país increíbles. Lima tiene una tasa de pobreza reducido al cerca del 21%, pero en la sierra rural estamos en el 60%. Siguiente, por favor. Ese era el mundo hace algunos años, hace unas 2 o 3 décadas. Perú, en la izquierda, en el patio trasero del mundo, en el hemisferio sur menos desarrollado y además al otro lado del mundo. La relación importante entre Europa y América del Este, ¿no? Pasamos siguiente. Perú en un mundo aislado. Ahora se ha volteado la cosa, al haberse desarrollado el Asia y los tigres del Asia, Perú se encuentra en una posición privilegiada. ¿Cómo estamos aprovechando esa coyuntura que el Perú se ha vuelto en la bisagra, en el hub, en el articulador de América Latina? Se habla de las vías interoceánicas. Muy bien, se ha inaugurado, ha venido Lula, han hecho la carretera. Pero no, señores, Argentina, Brasil y Chile están haciendo el túnel a la altura de Valparaíso, un túnel que atraviesa los Andes para sacar la mercadería de Brasil por el puerto y del Puerto Santos con un túnel de no sé cuántos kilómetros, donde van a ir 2 líneas de autopistas y el tren. Y nosotros estamos hablando, sí, la interoceánica, por acá, ¿no? Qué bonito, estamos muy bien, estamos creciendo. ¿Y cuál es nuestra perspectiva? ¿Qué estamos pensando para el futuro? Siguiente, por favor. Estamos en un mundo globalizado. Tenemos algunos datos del PNUD, por ejemplo. Siguiente, por favor. Fíjense, la curva azul son los países llamados antes del tercer mundo y Sudamérica, que han perdido viada, pero ahora, a partir del 2010, ya están creciendo más que los países del hemisferio norte. Siguiente, por favor. Según estudios del propio PNUD, está creciendo en América Latina la clase media, cosa que estaba muy rezagada, lo cual nos da oportunidades de desarrollo. Siguiente, por favor. Otra más.
Esta es otra vez la pirámide etaria. Como ustedes ven la proyección, el lado derecho es de mujeres y el lado izquierdo de hombres, pero ven, la proyección es que se reduce la población joven. O sea, empezamos a envejecernos y estamos perdiendo el valioso tiempo histórico que estamos viviendo hoy día. Siguiente, por favor. Bueno, y entonces mirando esto, ¿qué tipo de país, qué tipo de ciudadanos queremos ser para el 2050? Una de las cosas que veo con preocupación, hace el 4 de diciembre, recuerdo claramente la fecha porque el 5 era mi cumpleaños y tuve que viajar. Bueno, en un evento acá a la vuelta en el Congreso de la sala de Alberto Andrade, el viceministro de Transportes dijo muy orondo, sí, porque ya hemos conseguido que el MEF apruebe el segundo tramo del metro. Y yo les dije, y lo repito ahora, ¿y quién se cree el ministro para aprobar el segundo tramo? Eso debía estar en un plan de desarrollo. Y no es que el ministro de buena gente ha aprobado, eso tiene que estar en un plan de desarrollo. La línea 1 se hace en tal momento, la línea 2 en tal momento, la línea 3 en tal momento, y el financiamiento es este, y va a salir de tal sitio y va a estar programado. O sea, no es que acá los ministros son buenas gentes. Tenemos que tener un plan de desarrollo y saber hacia dónde queremos ir. Y entonces, digo esto porque otra de las cosas que me irritan bastante es cuando hablamos del plan bicentenario. Vamos a hacer el plan con el horizonte de planeamiento al 2021. ¿Qué tanto tenemos que celebrar algo que pasó hace 200 años? Lo único que hicimos fue cambiar a la colonia española por los militares y caudillos políticos corruptos que han manejado el Perú desde entonces. Entonces, ¿esos tenemos que celebrar? ¿Ese es el motivo para hacer un plan al 2021? El año 1921 se hicieron las avenidas Salaverry, Brasil, Paseo de la República, Arequipa, ¿no? Para celebrar el 2021. ¿Y qué sucedió? Lima se desparramó sobre los valles por esas avenidas y se acabó el área agrícola de Lima. 2 veces el área de Cañete. Y se hicieron las grandes fortunas del Perú, los dueños de estas haciendas las convirtieron en urbanas y Lima se llenó de cemento, ¿no? ¿Por qué? Porque un nuevo plan. 50 años después, para celebrar el sesquicentenario, Dibós dijo, muy bien, vamos a ampliar un anillo vial en el centro. Vamos a hacer la avenida Camaná, la avenida Lampa, Emancipación, inclusive querían mover el colegio de ingenieros que queda ahí en La Colmena para continuar, ¿no? ¿Qué cosa hicieron para celebrar el centenario? Malograron el perfil urbano colonial de Lima, que es un tema histórico y además turístico. Entonces, esto de simplemente estar celebrando hitos hace que seamos un país que crece por hipos. De repente, ¡pum!, centenario, el sesquicentenario, ahora el bicentenario. Hacemos unas cuantas obras y ya hemos cumplido con el país. Entonces, tenemos que abandonar el culto del pasado como valor. Tenemos que dejar de seguir pensando en los héroes, en Miguel Grau, en Francisco Bolognesi, en mi tatarabuelo Alfonso Ugarte y qué sé yo, que probablemente lo que hicieron en su momento es digno de encomio y hay que celebrarlo. Pero no podemos seguir viviendo pensando como que eso es lo más importante de nuestro presente es el pasado. Estamos mirando el futuro con la nuca, señores. Y entonces tenemos que desarrollar hoy día la creatividad. Miren, hoy día ustedes ven a los jóvenes, todos con su teléfono chateando con la generación de los pulgares, le llamo yo. Yo no sé cómo hacen para escribir con los pulgares. Con este dedo tan grande escribo 7 letras a la vez. Sin embargo, ahí muy bien lo hacen y se comunican todo el tiempo, están comunicándose, bajan información. Yo he aprendido algunas cosas ya, para llegar ya puedo usar el Google Maps y cosas por el estilo. Te vas a cualquier pueblo del Perú y encuentras a personas, incluso campesinos con sus teléfonos, su celular. Tenemos la más alta tecnología. ¿Y qué estamos haciendo frente a eso? ¿Cómo estamos preparando a nuestros jóvenes para que en el futuro sean competitivos con la alta tecnología? Deberíamos estar pensando en formar a los hijos de ustedes, pero ya no a ustedes, a los hijos de ustedes, para que sean altamente competitivos en tecnología y puedan competir con otros países. Tenemos un homenaje al Chavo, por favor. Me olvidé de quitar el sonido al teléfono. Bueno, entonces, si somos un país y si nos miramos que estamos en esa posición en el mundo,
que tenemos el futuro, que el futuro es la tecnología. ¿Qué estamos haciendo en política educativa para formar a los jóvenes para que sean competitivos? El mundo es de los negocios, los grandes bloques, la Comunidad Europea, la NAFTA, el Tratado de Norteamérica, ahora ¿cómo se llama? La Alianza del Pacífico, el Pacto Andino, la Mercosur. ¿Y qué estamos trabajando en comercio exterior? Nada. Entonces, no tenemos un plan para los jóvenes de que dentro de 15 o 20 años van a estar compitiendo en el mundo. ¿Cómo lo vamos a formar? Ocupamos el segundo lugar en nivel educativo en América Latina. Pero empezando de abajo, solamente Haití está peor que nosotros. Entonces, estas cosas nos tienen que hacer reflexionar, y ustedes, los jóvenes, son los únicos que pueden cambiar las cosas, porque mi generación ya está perdida, ya no va a cambiar nada, ya no ve la diferencia. Tenemos que generar oportunidades de elección al ciudadano. Fíjense, en el siglo antepasado, a finales de 1800, el Papa León XIII sacó la encíclica Rerum Novarum, donde hablaba que los ciudadanos deberían tener la capacidad de elegir dónde quieren vivir. Hace poco escuché que un amigo mío que vive en Europa se haya pasado a vivir de Suecia a no sé qué otro país, porque en ese país los impuestos son más bajos. Uno debe poder elegir dónde vivir, uno debe poder elegir dónde el agua es mejor, dónde el tránsito es mejor. Y entonces la electividad del ciudadano se llama la subsidiariedad, y que eso es que está en las leyes peruanas. Entonces tenemos que generar oportunidades para que el ciudadano pueda elegir, enfrentar la internacionalización y la globalización del mundo. Mirar, eso es lo que es el mundo. O sea, ya no podemos seguir pensando en el mundo de los países, de América Latina, de los héroes y todas esas cosas, cuando tenemos otro escenario delante. Tenemos que mirar al frente. El siguiente, por favor. Tenemos que asumir la informática y desarrollar capacidades, como ya lo dije, y mejorar la calidad de los maestros. Es fundamental. Todavía ¿cómo se llama este órgano de los maestros? El SUTEP. Todavía los gobiernos se mueren de miedo de enfrentarse al SUTEP. Y el SUTEP sigue haciendo lo que quiere y sigue frenándose la educación, y seguimos escuchando como la gran eminencia a León Trachtenberg, que hace 30 años nos viene diciendo lo mismo y la educación no ha mejorado en nada. Yo no conozco a León Trachtenberg, no tengo nada contra él, pero hasta ahora no veo que sus recomendaciones hayan servido de nada. Siguiente, por favor. Marco Tulio Cicerón, nacido 100 años antes de Cristo, dijo: la verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio. Si no hacemos nada, somos cómplices. La siguiente, por favor. Edmund Burke, político irlandés en 1700, dijo: para que florezca el mal, basta que los buenos no hagan nada. Mahatma Gandhi, que con su política de resistencia pasiva logró la independencia de la India, dice: lo peor de lo que hacen los malos es el silencio de los buenos. Siguiente, por favor. Martin Luther King, que luchó contra el racismo: no me cuenten lo que hacen los malos, cuéntame lo que no hacen los buenos. Martin Luther King es famoso porque tuvo su discurso: yo tengo un sueño, y él imaginaba y les comentaba a los ciudadanos: yo tengo un sueño donde no hay diferencias. Yo les puedo decir ahora, parafraseando a Martin Luther King, yo tengo un sueño, que es que este país sea dirigido por los jóvenes. John Kennedy dijo: no me preguntes lo que puede hacer por ti tu país, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Y acá quiero tomar una frase dicha por Donny Cayupe: el Estado tiene una deuda pendiente con ustedes. Es cierto, totalmente de acuerdo. ¿Pero qué están haciendo ustedes para cobrarla? Finalmente, John Lennon dijo: hay muchos dispuestos a cualquier cosa menos a vivir aquí y ahora. Siguiente, por favor. Para terminar, ¿qué quieren los jóvenes del Perú? ¿Qué esperan los jóvenes de hacer por su país y que su país les haga por ellos? Siguiente. ¿Qué pueden hacer los jóvenes por el Perú? ¿Y cuándo van a asumir su rol de liderazgo? Y les hago una pregunta o un comentario final. Siguiente, por favor. Somos un país de jóvenes, siguiente, manejado por viejos. Siguiente, por favor. Y como dijo César Vallejo, hay jóvenes muchísimo que hacer. Y cualquier parecido con la foto es pura coincidencia. Muchas gracias. Bien, muchas gracias al arquitecto Álvaro Ugarte Ubilla.
director del Instituto de Capacitación e Investigación, INICAM. Bien, seguidamente, desafíos de un sistema de juventudes con y para las generaciones juveniles de este nuevo milenio, a cargo del licenciado Alexis Oré Ceballos. Él es analista, consultor de políticas públicas de juventudes y desarrollo rural. Licenciado Oré, por favor. Buenas tardes con todos. Primero agradecer a la Red Nacional de Juventud por la oportunidad de poderles un poco contar. ¿Está antonizada el material? ¿Sí? Bueno, creo que todos tienen el material para ir avanzando, para ir leyendo. Yo al principio iba a hacer una descripción más o menos somera de lo que había sido el proceso, resumiendo lo que ya había comentado Donny, ¿no? Lo que pasa es que empieza con una figurita en la cual nos muestra cuáles eran los componentes del Consejo Nacional de Juventud y más o menos o cuáles eran las principales funciones que tenía cada uno de estos componentes, ¿no? Primero el comité de coordinación, ¿no?, que es el hacedor de política que tenía el presidente del CNJ, también cuatro viceministros y 4 integrantes del CPJ. El CNJ, que era un organismo público descentralizado, o sea, que era independiente y que tenía a su cargo lo que era el Registro Nacional de Organizaciones Juveniles, que hacía el plan de juventud con la presidencia del Consejo de Ministros y daba la asistencia técnica a lo que era el CPJ, el Consejo de Participación Juvenil. Luego tenemos el Consejo de Participación Juvenil, ¿no?, que estaba compuesto por 80 integrantes, ¿no? Aquí tenemos 50, ¿no? O sea, nos faltan 30 más o menos para poder llegar al número de los que era en ese momento el pleno del Consejo de Participación, que luego tenía una directiva de 9 personas. Y luego, la siguiente parte de este consejo, ¿no?, eran los gobiernos regionales, locales y las organizaciones, ¿no?, que de una u otra manera no se sabía cómo encajaban dentro del sistema, ¿no?, porque el artículo 19 de la ley nos habla de los CPJ regionales y locales, pero en verdad estos consejos no se tenía claro qué función jugaban dentro del sistema, puesto que, como saben, los gobiernos regionales y locales tienen autonomía, ¿no es cierto? Y ellos tienen la potestad de poder crear CPJs regionales o locales si a ellos le da la gana y si no, no. Entonces era el tema, ¿cómo? Sí, ok. Bueno, el desafío de un sistema de juventudes, ya pasamos al segundo. Avanzamos al primero, allí, ¿no?, donde estaba explicando, ¿no?, y el papel que jugaban los gobiernos regionales y los gobiernos locales, ¿no? Ahí abajito no se ve, pero es una línea del crecimiento económico del país, ¿no? Como el PBI de 56 millones pasó a más o menos a cerca de 200 millones, a más de 200 millones al 2014, ¿no? Entre el 2002 y el 2006, 1, 2, 3, 4, 5 años, ¿no?, hicieron todo un proceso para luego llegar al plan, ¿no? Lamentablemente el plan llegó prácticamente al final del gobierno de todo lo de ese tiempo y, bueno, y prácticamente era el siguiente gobierno que lo tenía que ejecutar, ¿no? Y como es costumbre en nuestro país, los gobiernos que siguen no hacen el trabajo del anterior gobierno, ¿no? Entonces ahí fue donde se parte este proceso. Entonces, la pregunta para el desafío, ¿no?, decía, ¿no?, ¿por qué un CPJ, no? ¿Para qué un CPJ? ¿Para qué un sistema
¿no? ¿Participar para qué? ¿No? Y en ese proceso últimamente, el anteaño pasado tuvimos un evento aquí que se llamó CONADE Juvenil, en Lima, donde se congregó a una gran cantidad de jóvenes, y bajo una premisa que decía una socióloga de una institución, ¿no? Que no existía problemática juvenil, ¿no? Lo que existía era una problemática social en diferentes grupos, ¿no? Que de una u otra manera afectaba a determinados grupos juveniles, ¿no? La pobreza no es un problema juvenil, es un problema de la gente que está pobre. El problema de las personas con discapacidad, el problema de los afrodescendientes, el problema del empleo, de la educación, no era un problema netamente juvenil, sino era un problema originado por la condición social en que nacías, ¿no? Que en verdad la verdadera problemática juvenil era un problema de relación entre generaciones, ¿no? Que era un problema de poder, ¿no? Si los jóvenes tienen un empleo de baja calidad cuando son bastante jóvenes, es porque los adultos de una u otra manera no quieren, porque como han dicho en todo este proceso, los jóvenes tienen que pagar derechos de piso. O sea, es una relación de poder entre las diferentes generaciones, ¿no? Al punto que los menores, ¿no es cierto?, necesitan protección porque justamente son menores y no saben. Y como los jóvenes recién pasaron de ser adolescentes a ser un joven, están en procesos de aprender y tienen que seguir aprendiendo para llegar, ¿no? Seguimos con la siguiente. ¿No? Yo tengo un poco de algo contrario con respecto a lo que planteaba Dondi, ¿no? Que eran las normas que dan origen al SENAJU, que yo lo planteo como una estafa monumental que hace el gobierno aprista, ¿no? Hay un decreto supremo, el 090-2006, ¿no? en el cual la presidencia del Consejo de Ministros amplía el mandato de la directiva del CPJ que terminaba a mediados del 2006 a diciembre de 2006. ¿Qué quiere decir esto? Que el PCM está asumiendo, ¿no?, que es el rector del sistema, ¿no? Entonces, como asume que es el rector del sistema, es aquel que debería estar promoviendo que este sistema funcione, ¿no? Haciendo a todos creer que el rector del sistema es el CNJ y luego el SENAJU, ¿no? Luego, como concluía el periodo del CPJ en diciembre de 2006, ¿no?, inteligentemente el gobierno aprista agarra y da el decreto supremo 01-2007 en el cual el Minedu absorbe al CNJ. El CPJ no lo habían desactivado, el comité de coordinación no había sido desactivado, los gobiernos regionales, locales no habían sido desactivados, ¿no? ¿Y cómo hago para que se desactive? Fácil. Se genera una resolución ministerial, la 183-2007, ¿no?, en el cual el Minedu crea la Dirección General de Juventud, ¿no? Durante todo el 2007 se crea una Dirección General de Juventud, ¿no?, y le quita todas las potestades para poder coordinar con el CPJ, ¿no? El CPJ decía, uy, ¿y ahora con quién coordinamos? Ya no ampliaron, ya no hay CNJ, lo tiene el Ministerio, y ahora la Dirección General de Juventud, ¿no? Y al parecer el CPJ lo dio por perdido, ¿no? Dio por perdido la lucha contra el gobierno y lo dejó. Es así que en el 2008 con el Decreto Supremo 001 se crea e incorpora la Secretaría Nacional de Juventud al rol del Minedu. Y luego este gobierno, con el Decreto Supremo 2006, claro, Decreto Supremo 006, 2012, ratifica la creación de la Secretaría Nacional de Juventud, ¿no?, y tiene determinadas funciones, ¿no?
Entre esas funciones le devuelve las funciones que hacía el CNJ. Pero como fue tan oscuro ese decreto, parece que muy poco del CPJ se enteraron y no se volvió a reactivar el sistema, ¿no? Desde el año 2008, si uno se pone a leer toda la resolución en la cual se crea la Secretaría Nacional de Juventud, ¿no? Dice que se puede hacer asistencia al CPJ para, ¿no? Ya que la ley no había sido desactivada, pero inteligentemente el Partido Aprista buscó otras maneras de distraer el proceso, y así pasaron los meses, pasaron los años y han pasado 6 meses sin que se pueda reactivar el CPJ. ¿Sí? A ver, siguiente. Entonces, no, la anterior. Entonces, la ley no desactiva el CONAJU, solo traslada funciones del CNJ al Ministerio de Educación, luego a la Dirección General de Juventud y por último al SENAJU, ¿no? SENAJU da asistencia a los gobiernos locales y regionales si han seguido el trabajo de la SNJ mediante esos libritos para promover y hacer que se generen consejos regionales de juventud y consejos locales de juventud, ¿no? Pero igual, como pudieron hacer eso, pudieron haber hecho un manualcito para hacer asistencia técnica al CPJ, puesto que las funciones estaban dentro de la política en la cual había sido creado, ¿no? Y teniendo en cuenta incluso, ¿no?, este tema de los regionalismos, ¿no?, que a pesar de que se pueden formar CPJs regionales o locales, existe el gran problema de que en determinados gobiernos que son caudillistas, ¿no es cierto?, digan no queremos formar parte del proceso del Estado, y ya, bueno, ya después veremos, ¿no? Y ya más adelante veremos cómo esto nos va llevando a cuáles son los retos que deberíamos como jóvenes trabajar, ¿no? Entonces, concluyo, ¿no? El rector del sistema es la PCM y de juventud el SENAJU, ¿no? Se intenta incluso últimamente se está intentando elaborar un plan sin seguir los procedimientos de su misma norma de creación, ¿no? El SENAJU ha creado un CONIPEG que le llaman para poder validar, ¿no? Pero su norma de creación, ¿no?, dice que este plan tiene que hacerse, o sea, tiene que lanzarse con el Viceministerio de Gestión Pedagógica del Minedu, ¿no?, que me imagino que no está enterado, ¿no?, el viceministerio, ¿no?, y que tiene que ser participativo. Y puesto que la ley dice que el medio de participación juvenil es el Consejo de Participación de la Juventud, o sea, estos dos órganos deberían estar enterados del proceso del plan. Por lo tanto, cualquier plan que podría plantear la Secretaría Nacional de Juventud no es válido, ¿no? Y bueno, y lo malo es que se ha gastado un montón de dinero, o sea, paseándose todo el Perú, ¿no?, sin hacer el proceso que deberían hacer de acuerdo a ley, ¿no? Y es algo que los jóvenes deberían demandar, puesto que es plata de todos los peruanos, ¿no? ¿De dónde salió ese dinero?, ¿no?, y todo. Entonces, ¿cuáles son los retos en el Perú después de esto? Como decía Doni, no podemos ser representativos, ¿no? Lamentablemente, en el Perú hay 1.843 distritos, 196 provincias, 26 jurisdicciones regionales, costa, sierra, selva, hablan 68 lenguas, viven alejados muchos jóvenes, ¿no?, que no conocen sus derechos, ¿no?, el sistema, ni participan. Entonces, hacer un sistema de representación sería algo jalado de los pelos, ¿no?, porque tendríamos que tener a los representantes de los 1.846 distritos para que digan que todo el Perú está representado, ¿no?
Entonces, uno de los retos en el sistema es ver allí, o sea, cuál sería, ¿no? ¿Cuál sería la nueva forma, ¿no? de trabajar con jóvenes sin que determinados grupos no se sientan excluidos, ¿no? Ahora, claro, CONAJU se fundó en el 2002, se cerró en el 2006, estamos en el 2014, pasaron algo de 9 años, ¿no? En ese tiempo no habían smartphones cuando se fundó el CONAJU, todavía los celulares no llegaban a las zonas rurales, ¿no? No existía el Facebook, no existía Twitter, no existía Instagram, Pinterest y otras redes sociales, ¿no? Entonces, los retos hoy en día, que la mayoría de jóvenes o nuevos jóvenes son nativos digitales, son otros, ¿no? Inclusive, a la hora de hacer un plan, tendríamos que pensar cómo se visiona el tema educativo o el tema de empleo, ¿no? Cuando trabajamos en las mesas de este evento que le digo el año pasado, los jóvenes decían, los jóvenes queremos empleo. Sí, pero empleo con los conocimientos que tenemos ahora. O sea, si yo sé computación, si yo he aprendido a hacer redes, ¿no? El único empleo que me pueden ofrecer es el empleo de gondolero en Plaza Vea, de gondolero en Totus, o por último, en las zonas rurales de ayudante del vecino de la chacra, ¿no? Entonces, yo con mis nuevos conocimientos, o sea, el gobierno sabiendo que existe una nueva generación con mayores conocimientos que las generaciones anteriores, o sea, ¿qué plantea, ¿no? Para promover el empleo en lugar de hacer normas, ¿no? Que buscan, porque inicialmente esta norma estaba planteada, la ley del régimen laboral juvenil estaba planteada para reactivar la economía y no para dar derecho a los jóvenes. O sea, eso hay que tenerlo en claro, ¿no? Y luego sale la norma y se ve lo que se ve, ¿no? Yo conversando con muchos chicos me decían, sí, si nuestro sueño de la formalidad no es estar en planilla, nuestro sueño es llegar para que me paguen mi gratificación de medio año y me paguen mi gratificación de fin de año, porque con eso tengo un poquito más de platita, ¿no? Y fuera de esta ley, o sea, dentro de esta ley están obviando a los padres de familia y a otros grupos que perderían muchos beneficios si trabajarían por ese lado. Por eso que a la hora, o sea, dentro de esos retos hay que ir caminando y viendo que existen diferentes tipos de juventud y no puedes meter a toda la juventud en un mismo saco, ¿no? Considerando que la mayor cantidad de pobres se encuentra en la zona rural, ¿no? Y la mayor cantidad de empleo informal se encuentra en esto, ¿no? Como deben saber, en las zonas rurales el 89% de las empresas el 98% de las empresas son informales y el 89% de los trabajadores son informales, ¿no? Seguimos, ¿no? De 2006, la que sigue, al 2014 el Perú cambió, ¿no? Y los jóvenes también cambiaron, por lo que es necesario repensar el sistema. Ah, claro, pero primero habría que recuperar el CPJ del lado oscuro, ¿no es cierto? O sea, porque no se puede discutir o debatir en desigualdad de condiciones, ¿no? Yo tengo que tener mi CPJ, tener mi fuerte organizado para luego poderme sentar con el Estado y conversar. Si no lo tengo, el tema se hace complicado, ¿no? Hoy los jóvenes tienen mucha información, aunque en otros lugares aún no tanto, ¿no? Pero al menos tienen más información que sus padres y abuelos, ¿no? ¿Qué información se tiene que no la he puesto aquí y que ha dado algunas encuestas? Es que, por ejemplo, la encuesta nacional de corrupción es que el 93% de los peruanos son proclives a la corrupción, ¿ok? O sea, de 10 peruanos solamente uno sería completamente honesto, ¿no? Todos tienen un valor, ¿no? Y es un tema a trabajar. Luego, hace poco, una encuesta decía que
el 63% de peruanos no participarían en ningún partido político. Y ahí es otro reto a trabajar, ¿no? Entonces, seguimos. Anterior. Bueno. A nivel internacional, han habido unas normas que luego se han dado en el Perú que se llama las normas de gobierno abierto, ¿no? Donde el gobierno es transparente y a la vez promueve la participación de sus ciudadanos para mejorar la gestión estatal, ¿no? Un gobierno que sepa escuchar, aun si los enfoques son diferentes, solo así podemos concertar, ¿no? Existe una mesa de concertación por la lucha contra la pobreza, ¿no? Pero que todavía no tiene el impacto que se podría tener, ¿no? Que permita participar a todos y no solo un grupo, ¿no? No a la hora que salen a movilizar, voy a llamar a este grupo porque este grupo se va a estar a mi favor y lo voy a poder sacar al frente, pero no voy a escuchar lo que dicen los otros, ¿no? O sea, quizás a la larga, como digo, estos que dicen que están en contra podría ser el complemento, ¿no? O sea, de repente estás viendo las cosas en el corto plazo y no las estás viendo en el largo plazo, ¿no? Entonces, eso también como autoridades hay que, lo que son autoridades políticas, verlo así, ¿no? Entonces, igual, para el Congreso, ¿no? Tener un Congreso informado que represente los intereses de los peruanos, ¿no? Cuando leí el documento del Congreso que habían hecho para la ley del régimen laboral juvenil, ¿no? Habían cifras que no estaban acordes con las que el INEI estaba promoviendo. Y por último, en un Twitter, el Ministerio de Economía planteaba un número altísimo con respecto al tema del desempleo juvenil, ¿no? Cuando decía, el desempleo juvenil es 5 veces el de los adultos. Claro, es 5 veces cuando tú ves a los jóvenes de 14 a 24 años, pero la ley estaba hecha de 18 a 24, ¿no? Y cuando tú comparas de 18 a 24 con el público adulto, esta se reduce a solamente 2 a 1, ¿no? Entonces hay que tener esas cosas bien claras. Entonces, un espacio democrático donde los jóvenes puedan ser escuchados sin mendigar sus derechos, ¿no? Entonces, hay una ley, una norma de gobierno abierto que hay que leerla, que darle una ojeada para ver de qué manera, porque no solamente a través del CPJ se podría participar, sino ya ir desde sus gobiernos locales o regionales, ¿no? Promover estas políticas de gobierno abierto. Y para finalizar, ¿no? Como decía, a muchos chicos y a muchos jóvenes, que a la hora, ¿cuáles son sus demandas?, ¿no? Y total que esas normas ya estaban dadas, sino que o no estaban reglamentadas, o 2, no se cumplen. Entonces, lo que falta es voluntad política para hacerla, y como me dijeron lo de la red de municipalidades rurales del Perú, ¿no? Jóvenes demandantes que no claudiquen en la lucha por sus derechos, ¿no? O sea, yo no les voy a regalar un puesto al joven, me decían los alcaldes rurales. Ellos se los tienen que ganar. O sea, yo no voy a dar ninguna cuota juvenil, ¿no? El joven que quiera trabajar en un gobierno local, que quiera ganarse un espacio en el gobierno local, lo tendrá que hacer por sus propios medios y así ganar, ¿no? Así que eso es todo, y ya saben, el reto está en nuestras manos, y lograr que el CPJ vuelva a restaurarse también, ¿no? Mucha demanda para poder trabajarlo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias al señor Alexis Orea Ceballos. Bien, teníamos en programa también al licenciado Marco Bazán Novoa,
está con nosotros. Todo parece indicar que las dificultades del tránsito y la conectividad en nuestra querida Lima se hace un poco difícil, está llegando en estos precisos momentos, pero queremos señalar que luego de cada una de las exposiciones tendremos también una mesa de un pequeño debate, no precisamente debate, sino una revisión de cada una de las exposiciones, para luego hacer partícipe también cada uno de los jóvenes que han llegado desde diferentes partes de nuestro país, del norte, del centro y del sur de nuestra querida patria, para hacer más rico este foro sobre la restitución del Sistema Nacional de Juventudes del Perú, que hace un instante ha estado con la presencia del presidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deportes del Congreso de la República, congresista Daniel Mora Ceballos. Reactivación del Consejo de Participación de la Juventud, CPJ, por la restitución de la Ley 27802, Ley Consejo Nacional de la Juventud, CONAJU. Bien, tenemos ya la participación del licenciado Marco Bazán Novoa. Él es especialista en materia de juventudes y coordinador Terra de Homes. El tema es Consejo de Participación de las Juventudes versus coparticipación de las juventudes regenerando el Perú. Lo vamos a recibir, es la última exposición, como ya hemos dicho. Luego pasaremos a una pequeña mesa de debates sobre las propuestas para restituir la institucionalidad en materia de juventudes Perú rumbo al bicentenario. Recibamos al licenciado Marco Bazán Novoa. Buenas tardes, disculpen la tardanza. Este es un tema bastante inquietante, polémico y difícil. En materia de juventud hay que saber aprender todos, los jóvenes y los adultos, a que no estamos tratando con ciudadanos de segunda categoría, ni tampoco con subadultos, ni con preadultos. Las juventudes constituyen la sociedad misma, es la nueva piel de la sociedad. Así como nuestras manos, todo nuestro cuerpo vamos cambiando de piel y se regenera, y después tenemos nuevas pieles aunque sigamos viejos, la juventud es la esfera próxima de una sociedad que está evolucionando, que está emergiendo. Entonces, si es nuevo, no significa que sea mejor, pero es nuevo, tienen que ser tratadas como lo más preciado de la historia, porque es la continuidad o ruptura con lo que hemos ido haciendo. Pero así no se tratan a los jóvenes, ¿sí? La idea general es que se les trata como que son preadultos, subadultos, violentos, que están en preparación, que están en formación, y entonces el que dice eso se atribuye el derecho de tratarlos como les venga en gana. Y ahí comienza el conflicto. Ese conflicto es moderno, ese conflicto es de las sociedades modernas. Nuestras sociedades originarias no visibilizan hacia la juventud, más bien los jóvenes son parte del todo. Entonces cualquier política pública tiene que aspirar a lograr que las personas de cualquier edad se constituyan en ciudadanos completos, en ciudadanos plenos. No debería existir políticas de juventud, pero existen y hay que promoverlas. Pero si se promueven es porque ya se generó socialmente una discriminación. Las personas deberían ser parte, desde la Constitución, a partir de los 18 años, por hablar de una edad, tener todos los derechos que tiene cualquier persona. ¿Por qué tendríamos que hacer una sección? Y ahí viene el desafío. Hay quienes decimos que no, hay quienes decimos que sí, hay que hacer las dos cosas. Cuando de juventud hablamos hay que saber tener el brazo pedagógico y el brazo político. Entiendo por lo pedagógico es que sí. De todas maneras, hay un acumulado histórico que las nuevas generaciones lo desconocen, pero de todas maneras las juventudes traen en su propia vida, desde la infancia, el sentimiento histórico de su sociedad que no lo logran expresar de manera categórica, a veces científica o formal, y está bien que así sea. Pero eso no significa
que por ello van a tener menos derechos, menos poder político, menos capacidad de decisión, menos capacidad de intervenir en el conjunto de la vida de un país. Son pedagogías distintas. Una persona de 60 años puede opinar sobre un gobernante, pero una persona de 18 también opinar. Y una opinión de una joven de 18 años con una señora de 60 años pueden conversar y llegar más o menos a un consenso entre experiencia acumulada y entre emoción acumulada, entre pasión acumulada. El mundo no se cambia con razones, se cambia con pasiones. Y entonces cuando se logra esa alianza intergeneracional es que una sociedad logra cambios. Los jóvenes no pueden estar esperando que los adultos les digan lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, que siéntate, que párate, que así no se hace, que así no se, así trabajé yo, tú no tienes experiencia. Eso no es preparar a una sociedad para el cambio, es prepararla o para repetir lo que ya han cometido y hemos cometido nosotros. No tenemos nada que ofrecerle a los jóvenes ahorita, en este momento. No tenemos, somos una generación que no tiene herencia. Entonces yo les digo a los jóvenes, oye, yo tengo lo que tengo cuando fui joven y cuando soy adulto. Hagamos un pacto intergeneracional y cambiemos lo que tenemos que cambiar. Hazte ciudadano completo junto conmigo y carguemos juntos esta historia. Dicho eso, uno dice, ya. Entonces ahora hablemos de CPJ y de CONAJO, el Instituto de la Juventud. Si es en ese concepto, lo firmo. Pero si el Instituto de la Juventud, Consejo de Participación, diezmo, cualquier espacio para jóvenes es para mantenerlos un ratito tranquilos mientras no les puedo ofrecer la sociedad completa porque no tienen derecho a trabajar, ni a estudiar, ni a una buena recreación, entonces les creo una cúpula, ¿sí? Mientras tanto, de moratoria hasta que puedan ejercer su derecho pleno. Está bien, también puede ser eso un derecho. Si es así, hay que generalizarlo. Entonces decimos, las personas entre 15 y 29 años van a gozar de una moratoria social, no van a tener responsabilidad de nada, política, social, pública, pero se les da educación de calidad, se les da trabajo digno, se les da todos los espacios posibles para que ellos aprendan y se entrenen a hacer vida social, a hacer vida pública, a hacer política sin hacerlo. Un periodo de pedagogía social. ¿Posible? Hay países que no han logrado. Pero los jóvenes en nuestro país, que son buena cantidad de sociedad peruana, no solamente son jóvenes, son sociedad peruana, con muchas expectativas, con muchas ganas de ser atendidos como personas completas. De lo que he conversado con muchas juventudes en el país, de lo que se quejan no es de lo que aparecen en la televisión, sino se quejan de que están recibiendo un trato desigual. Eso se llama maltrato social. Yo quiero ser tratado como persona completa. ¿Por qué no? Si ya tengo el tamaño, tengo la inteligencia, tengo la formación, tengo derechos, tengo experiencia, ¿por qué me sigues tratando de arriba para abajo? Eso, psicosocialmente hablando, los jóvenes no lo van a entender, no lo van a asumir. Y apenas uno toca esa fibra, ¡pum!, tienes marchas y contramarchas. Y no van a parar.